¿Puedes creer que todo esto fue creado de la nada? La verdad es que yo no tengo suficiente fe como para creer que eso fue creado de forma accidental. Para mí es más ilógico pensar de esa manera. Si examinas cómo funciona todo eso de una forma tan perfecta, llegas a la conclusión de que tuvo que haber un diseñador, porque eso tiene un diseño inteligente. La naturaleza, la creación, nuestro universo, funciona de una manera lógica, de una manera perfecta, todo encaja de una forma precisa. Y si eso es así, entonces lógicamente tuvo que haber un diseñador. Pensar que fue creado de forma accidental, de forma espontánea, la verdad me costaría más aceptar eso. Y posiblemente tú crees lo mismo, posiblemente también crees que eso tuvo que haber sido creado por alguien superior, por alguien que con sabiduría hizo que todo encajara, como lo mencionaba ahora. Ahora, si crees eso, entonces aceptamos la idea de un creador, de un ser supremo que creó todo lo que existe. Y si ese es tu pensamiento, entonces estamos de acuerdo. Ahora, sé que si examinamos y miramos cómo está funcionando nuestro planeta hoy, y miramos cómo funciona nuestro mundo y cómo funciona nuestra sociedad, uno podría cuestionar la idea de un Dios creador, sabio, bueno, que creó todo esto pensando en nuestro bien. Y yo sé que la conclusión de la mayoría o de muchas personas es que si hay verdad, un Dios sabio, un Dios bueno, alguien que diseñó todo esto, ¿cómo pueden existir las guerras, el hambre y toda la maldad que uno ve hoy en día? Ahora, concluir, concluir como muchos están concluyendo hoy, que no existe tal Dios por las condiciones en las que estamos viviendo hoy, creo que tal vez sea una conclusión un poco apresurada y de pronto sin mucho examen, sin mucho análisis de la realidad y tal vez aún sin acercarnos a un escrito sagrado, la Biblia, que nos explica y que nos da a entender por qué. O sea, ¿por qué si hay un diseñador perfecto? ¿Por qué si a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear eso tan hermoso y tan perfecto? ¿Por qué el mundo está en un estado de descomposición como en el que nos encontramos hoy en día? Uh, Creo que la Biblia nos explica un poco eso. Déjame explicarte un poco cómo la Biblia presenta esta realidad o este fenómeno del cual estábamos hablando ahora. Eh, los primeros capítulos de la Biblia son como una especie de introducción. ¿Sí? Tú sabes que la mayoría de los libros presentan en sus primeras páginas una introducción que presentan en forma general como el panorama de lo que vendrá, de lo que se presentará o se hablará en los siguientes capítulos del libro. Lo mismo sucede con la escritura, con la Biblia. Los primeros capítulos son como una introducción, así lo he entendido, y el primer capítulo nos narra la creación, nos presenta a un Dios como el creador de todo lo existente y nos habla de una creación perfecta. Y cuando Dios iba creando, iba revisando y veía que todo era bueno en gran manera, que todo lo que estaba creando funcionaba excelentemente. Y ahora, el capítulo 2 entonces nos narra un poco más en detalle cómo funcionaba inicialmente esa creación. Nos hablan de un paraíso, nos hablan de un huerto llamado el Edén, donde todo funcionaba armoniosamente y en la cual hay 4 relaciones que brotan de forma enfática y quiero mencionártela. La primera es una relación plena entre Dios y el ser humano, una relación vertical donde el ser humano se relacionaba fluidamente y perfectamente con su Dios, con su creador. La segunda relación era del ser humano consigo mismo. Se muestra un ser humano pleno, con paz, con gozo, sin divisiones interiormente, como te lo voy a presentar un poquito más adelante. La tercera relación es la relación entre los seres humanos, en este caso entre el hombre y la mujer, que son conocidos como Adán y Eva, y había una relación plena entre los dos. Y la cuarta relación era la creación de los seres humanos, o sea, Adán y Eva, con el resto de la creación, con todo lo que existía. Entonces, habían 4 relaciones que funcionaban armoniosamente y plenamente. Y eso hacía que el huerto del Edén fuera algo perfecto, que fuera el diseño inicial de ese diseñador que te hablaba hace un rato, que pensó en cada detalle de la creación y del universo y de todo lo existente y lo puso a funcionar de una forma plena y todo funcionaba bien. Creo que para esa vida fue para la cual tú y yo fuimos diseñados, fuimos creados. Sí, ya sé, te estarás preguntando, bueno, pero entonces, ¿por qué sucede todo eso? Vamos por partes. Solamente te estoy hablando de cómo empieza la Biblia a explicarnos cómo empezó todo.
y todo empezó de una forma plena, una forma armoniosa, perfecta, porque así lo diseñó ese diseñador perfecto del cual empezamos hablando. ¿Está bien? Ahora, la introducción ha terminado. Falta un capítulo 3 que es, en lo personal, lo considero uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. En el capítulo 2 se nos cuenta que Dios le regaló al hombre algo, uno de los tantos regalos que le dio es la libertad, ¿sí? Le dio la oportunidad que si en algún momento quería desobedecer o quería vivir distante de Dios, pues lo podría hacer tomando una mala decisión. Y el capítulo 3 nos cuenta que así fue. Tanto Adán como Eva terminaron tomando una mala decisión y tomando de algo que les había sido prohibido. Y a partir de esa mala decisión, entonces empiezan a deteriorarse esas 4 relaciones fundamentales que nos presenta el paraíso. Y podemos verlo cuando él empieza a sentir miedos, cuando Adán empieza y Eva también empiezan a sentir vergüenza, cuando empiezan a esconderse, querían mostrar lo que no eran. Entonces podemos ver una división interna y podemos concluir que la relación consigo mismo empieza a resquebrajarse. La relación entre Adán y Eva también empieza a deteriorarse porque ya no se trataban a partir de lo que eran, sino de lo que hacían. En el capítulo 2, Adán, el acercamiento que tiene hacia su pareja, hacia su mujer, era a partir de lo que era. Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice el capítulo 2 al final. Pero el capítulo 3 ya le cambia el nombre, le dice Eva porque es madre, hacedora de hijos. Entonces su trato empieza a ser a partir de lo que hiciera, y eso ya lleva a la relación a otro punto. La relación con la creación también se deteriora. Nos cuenta que la tierra ya no respondería al trabajo del hombre de la misma manera, ya las cosas no funcionarían con tanta armonía. Entonces esas relaciones empiezan a ser diferentes a como fueran en el capítulo 2, pero lo peor era esa relación fundamental entre el ser humano y Dios. Dice que se empezó a distanciar, el hombre se esconde de Dios como si fuera algo distante, como si fuera algo que vendría mal sobre él y fuera algo a lo cual tuviéramos que tenerle miedo. Entonces empieza a distanciarse al punto que dice el capítulo 3 al final que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, del paraíso, y lo más triste es que ese camino que conectaba con el paraíso fue cerrado. Fueron puestos, hay un simbolismo ahí como unas espadas revoloteando que impedían que el hombre se acercara a un árbol llamado el árbol de la vida. Lo que representa esto era que el hombre por sí mismo ya no podría acceder más al paraíso, a la vida plena para la cual fue diseñado. Entonces ahí podemos ver cómo las 4 relaciones fundamentales que hacían que el Edén fuera lo que fuera, se quebraron, se deterioraron, empezaron a distorsionarse. Bien, tal vez te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto contigo. ¿Qué si te digo que tiene que ver más de lo que te imaginas? ¿Qué si te planteo que el texto sagrado nos da pie para considerar que no necesariamente Adán y Eva fueron un hombre y una mujer de forma exacta, ¿sí? Sino que es una especie de historia, de historieta, podría decirse, representativa, en la cual tú y yo estamos representados y todos los seres humanos están representados. El término hebreo para varón, que es el que se usa en el Génesis 2, es Ish, y el de varona, el que luego llamada Eva, es Isha, que es el femenino de Ish. Y el término hebreo nos da para considerar que el significado que tienen es de raza humana. En otras palabras, lo que quiero explicarte es que en esa historia estás tú. Esa historia es tu historia y es mi historia. Fuimos diseñados para una vida perfecta. Fuimos creados para una vida plena, en armonía con Dios, en armonía con nosotros mismos, con el resto de los seres humanos y con el resto de la creación. Pero nuestras malas decisiones y el rompimiento de ciertas condiciones en las que fuimos puestos nos llevan a resquebrajar esas 4 relaciones, a distanciarnos de los demás, de Dios, de nosotros mismos, del resto de la creación. Y es eso entonces lo que ha hecho que este mundo no sea lo que ese diseñador pensó originalmente. Y por eso muchos llegan y dicen, pero entonces ¿dónde está ese Dios de amor? ¿Dónde está ese Dios de sabiduría? ¿Cómo puede permitir todo eso? Pero tal vez no es un asunto del diseñador, tal vez fue un asunto de nuestras propias decisiones. Y eso es lo que trata de mostrarnos esa introducción de la Biblia, y es lo que nos muestra el resto de la Escritura, el resto de los libros y capítulos de la Biblia. Eso es lo que nos tratan de explicar y presentar. Bien, si concluimos esto acá, entonces quedaría sin esperanza y todo. Pero el capítulo 3, hay un versículo que parece que fuera como una especie de paréntesis,
donde se hace una promesa y se dice que todas esas consecuencias negativas de esa mala decisión, llegaría un momento en el cual sería enviado alguien que rompería con eso y que restauraría el camino, y donde el ser humano podría volver a su estado original, o sea, al paraíso, a unas relaciones fundamentales excelentes, en armonía, plenas. Y ese versículo 15 del capítulo 3 hace referencias a Jesús. Siglos después sería enviado el Hijo de Dios. Dios mismo enviaría a alguien para que fuera el Salvador, para que restaurara ese camino a la vida. Y por eso Jesús, siglos después, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Cuando la Biblia habla de camino, habla de una forma, de un estilo. Entonces, cuando Él dice el camino, Él lo que nos está diciendo: yo soy el estilo de vivir, yo soy la forma como ustedes pueden volver de ese estado donde las relaciones fundamentales de la creación se quebraron al estado original, y donde esas relaciones pueden restaurarse. Jesús es el modelo. Jesús vino a salvarnos, a restaurarnos, a abrirnos el camino otra vez al Padre. Dice la Escritura que no hay otra forma de acercarnos al Padre, porque en nuestras fuerzas, en nuestra propia capacidad, quedamos impedidos. Pero Jesús vino a salvar, vino a restaurar ese camino, y no solamente a nosotros, sino a la creación misma. La Escritura habla, y Pedro usa el término de la restauración de todas las cosas. En Jesús se vino a restaurar todas las cosas. En otras palabras, lo que quiero decirte es que la Biblia nos plantea un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza es que este mundo que está en estado de descomposición social, de descomposición ambiental, puede ser restaurado en Jesús, porque la invitación de Jesús es a pasar del capítulo 3 al capítulo 2. De un estado en el cual estamos distantes de Dios, divididos con nosotros mismos, distanciados de los demás, sin armonía con el resto de la creación, a volver al paraíso, a volver a acercarnos a Dios, a estar en paz con Dios, a tener una relación plena con Él, una relación plena con los demás, con nosotros mismos, con la creación. Y eso haría que este mundo fuera lo que siempre debió haber sido, y que por nuestras malas decisiones nos echamos a perder el asunto y el plan que Dios tenía hermoso desde el principio. ¿Cómo te suena esto? Yo no sé qué te genera, pero a mí me emociona solamente hablar de este tema, porque me lleva a ver todo con esperanza. Se va la desesperanza, se va la angustia, y me hace creer que todo es posible, y que todo en Dios puede ser mejor, y que lo que viene para nosotros es mejor de lo que ha habido de aquí hacia atrás. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y ese fue el camino que Él vino a enseñarnos y vino a dejarnos. ¿Te animas? A mí me emociona esto. Y yo quiero pasar y quiero cruzar el camino. Caminar esa senda entre el capítulo 3 y el capítulo 2. Quiero restaurar mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás y con lo demás. ¿Te atreverías? Te puedo asegurar que valdrá la pena.